Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. Vamos a continuar con la grabación de código de nuestra función mostrar registro. El cometido de la función mostrar registro es la de plasmar los datos de una de las novelas que tengamos registrada en nuestra base de datos, indicando a través del argumento reg el identificador de registro de la novela que queremos mostrar. Cuando abramos la aplicación se creará una variable a nivel de proyecto llamada registro, cuya tarea es la de contener el valor del registro de la novela que vamos a mostrar. Esta variable tomará el valor inicial 1, por lo que al llamar a la función mostrar registro se le pasará por referencia a dicha variable con el valor 1 como argumento. Así pues, la función buscará en la base de datos la novela cuyo identificador de registro sea igual a 1 y antes de pasar los datos de la fila al formulario principal comprobará el valor del campo indicador. Si el valor de este campo es 1, entonces el registro de la novela está activo y se pueden mostrar los datos de la fila en el formulario principal. En cambio, si el valor es 0, entonces el registro de la novela está inactivo y no se debe mostrar en el formulario principal. En este caso, el valor es 0, por lo que está inactivo. Cuando la función mostrar registro compruebe esto, le sumará a la variable registro una unidad y volverá a iniciar la comprobación con el nuevo valor, que en esta ocasión será 2. Después de volver a realizar el mismo procedimiento y comprobar que este registro también está inactivo, volverá a sumarle 1 a la variable registro, que pasará a valer 3, y reiniciará el procedimiento de comprobación del campo indicador, que esta vez será 1, y por lo tanto estará activo. Es entonces cuando la función mostrar registro traspasará los datos de la fila al formulario principal. Como dijimos, la función mostrar registro no solo actuará cuando abramos la aplicación para mostrarnos el primer registro activo de nuestra base de datos, sino que también se utilizará en los procedimientos asociados a los eventos clic de los cursores de navegación y del botón de comando buscar. En el caso del botón siguiente, el procedimiento será el mismo que se ha utilizado en la función mostrar registro para plasmar los datos del primer registro activo. En este caso, a la variable registro se le sumará 1, porque queremos ver el siguiente registro, por lo que ahora tomará el valor 4. Seguidamente llamaremos a la función mostrar registro, que comprobará a través del campo indicador que la novela está inactiva, por lo que volverá a sumarle 1 a la variable registro, pasando esta a valer 5. Cuando haga la comprobación de los datos de esta nueva fila y vea que el campo indicador muestra que está activa, mostrará los nuevos datos en el formulario principal. Por otro lado, si hacemos uso del cursor anterior, debemos restar 1 a la variable registro, porque queremos ver el registro que está antes que el actual, que en este momento sería el 5. Así pues, al restarle 1 a la variable registro, pasaría a valer 4. Entonces, llamaríamos a la función mostrar registro, pasando como argumento la variable con el valor 4, y se comprobaría en esta fila el campo indicador, que como sabemos es 0, por lo tanto la novela está inactiva. En este caso restaríamos 1 a la variable registro de nuevo, por lo que pasaría a valer 3. La función volvería a comprobar los datos de la fila del registro identificador 3 y cuando viera que el campo indicador señala que la novela está activa, mostraría de nuevo los datos de la fila en el formulario principal. Así pues, dependiendo de qué botón de comando utilicemos, la función mostrar registro deberá sumarle 1 a la variable registro o restarle 1. ¿Y cómo sabrá la función cuándo debe hacer una cosa u otra? Pues porque nosotros se lo indicaremos a través de la llamada ubicada en el procedimiento asociado al botón de comando que corresponda, agregando un nuevo argumento a la función de tipo entero, que tomará el valor 1 o menos 1 según convenga. Para ello deberemos modificar la cabecera de la función mostrar registro en el módulo general. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos nuestra función mostrar registro y vemos que tiene un único argumento, que es el argumento reg de tipo entero. Vamos a añadir este segundo argumento, que le vamos a llamar opción, y también va a ser de tipo entero.
Bien, ya lo tenemos aquí añadido y también vamos a tener que modificarlo en la llamada a la función que tenemos hecha hasta ahora, que está en el formulario principal dentro del evento initialize. Como veis, hay un único argumento, que es la variable registro, y aquí le vamos a añadir una cantidad que va a ser 1, porque si el primer registro de la base de datos estuviera inactivo, así sabrá la función que le tiene que sumar la cantidad de 1 para buscar el siguiente. Bien, volviendo a la función mostrar registro, vamos a poner aquí un pequeño comentario sobre qué es lo que realmente hace la función, sobre todo lo que nos va a devolver. Yo lo voy a hacer de forma rápida para no entretener el vídeo con un simple clic. Y aquí tenemos el comentario que hacemos sobre la función mostrar registro. Ponemos la función devuelve un número de registro activo a partir del argumento reg indicado. El argumento reg lo tenemos aquí, que es de tipo entero. Luego tenemos el argumento opción, que es el siguiente, el que tenemos aquí. Puede tener dos valores. Uno, si el registro reg es inactivo, se suma 1 a registro. Se comprueba el siguiente registro. O -1, si el registro reg es inactivo, se resta 1 a registro. Se comprueba el registro anterior. También ponemos que si no existe registros en dbleave, se devuelve 0, que es lo que pasa aquí cuando le indicamos que si el total de registros de dbleave es 0, pues mostrar registro va a devolver 0. Ahora vamos a hacer la parte que corresponde al momento en que sí que hay registros en la base de datos y por lo tanto tenemos que comprobar si esos registros están activos o inactivos. En caso de que esté activo, plasmarlo en el formulario principal y si no están activos, pues hacer esto que hemos puesto aquí en el comentario, o sumarle 1 o restarle 1 para ir al siguiente o al anterior, dependiendo del evento del formulario principal que hayamos utilizado. Si pues nos vamos a general y vamos a comenzar con ello. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva variable dentro de la función mostrar registro que se va a ocupar de mantener en su interior el valor de la variable registro que tenía al entrar dentro de la función. Como sabemos, la variable registro va a ir cambiando de valor cada vez que vaya pasando de un registro a otro de la base de datos, porque es la que se va a ocupar de mostrar la novela cuyo identificador de registro coincida con la variable registro. Entonces la variable registro va a ir cambiando, pero puede ser que no encontremos ningún registro válido para mostrar. Entonces la función mostrar registro tiene que ser autosuficiente para poder volver a actualizar la variable registro y darle el valor que tenía antes de entrar aquí, porque en el formulario principal no se va a producir ningún cambio. Va a seguir mostrando el registro que había antes de entrar en la función mostrar registro. Y la variable registro tiene que poder volver a tomar el valor que tenía antes de entrar en la función mostrar registro. Así pues, dentro de la función mostrar registro, después de los comentarios, vamos a crear una variable dim que vamos a llamar, por ejemplo, reg inicial. Hash integer, claro, porque va a contener el valor de la variable registro, que es un entero. A continuación, lo que vamos a hacer es inicializar la variable reg inicial. Y lo que vamos a hacer es poner reg inicial es igual a reg, que es el valor que tenemos de la variable registro cuando entramos en la función mostrar registro. Pero también vamos a añadir menos opción. Y ahora vamos a explicar el por qué. La función de la variable reg inicial, como hemos dicho, es la de contener, vamos a poner esto al principio, es la de contener el valor del registro que hay en el formulario antes de comenzar a mostrar el siguiente registro con el botón siguiente o el anterior registro o cualquier otro registro con cualquier evento que se produzca en el formulario. Supongamos que aquí nosotros tenemos actualmente el registro 5. Si nosotros pulsamos el botón siguiente, se produce un evento que llama a un procedimiento que tiene asociado.
Y en ese procedimiento lo que vamos a hacer primero es al valor 5, que es el que contendrá la variable registro, sumarle 1, de tal manera que la variable registro ahora va a valer 6. Y a continuación llamaremos a la función mostrar registro para que nos muestre el registro 6. Sin embargo, en el formulario principal no tenemos el registro 6, tenemos el registro 5. Por lo tanto, la variable reg inicial va a tener que guardar no el registro que le pasemos como argumento en la función, no el valor de ese registro, sino ese valor del registro menos opción, que en este caso sería 1, cuando llamamos, pues menos 1. Es decir, si le pasamos el registro 6, contendrá aquí el valor 5, que es el registro de la novela que estamos presentando en nuestro formulario principal. Igualmente con el botón anterior, si pulsamos clic sobre el botón anterior, se va a generar el evento clic del botón anterior, que va a poner en marcha el procedimiento que tenga asociado. En ese procedimiento lo primero que vamos a hacer es a la variable registro, que en este caso valdrá 5, porque es el de la novela cuyo registro estamos presentando en el formulario, la novela 5, pues a esa variable registro le vamos a restar 1. Entonces la variable registro va a valer 4. Sin embargo, aquí seguimos teniendo la novela con el registro 5, aunque la variable registro valga 4. Seguidamente en ese procedimiento se va a llamar a la función mostrar registro, de tal manera que le vamos a pasar como argumento el valor de la variable registro, que en este caso vale 4. Por lo tanto, aquí en la variable opción tendremos la cantidad menos 1, porque lo que va a hacer es ir consultando registros anteriores, por lo tanto va a tener que restar 1, por eso aquí tenemos menos 1. Así, nosotros en la variable reg inicial guardaremos el valor 4, que es el que va a tener la variable registro, menos la variable opción, que es menos 1. Opción va a contener el valor menos 1. Esto es menos 1. Y menos 1 matemáticamente es sumar 1 más 1. Por lo tanto, reg que valdrá 4 más 1 va a valer 5 reg inicial, que es el valor del registro que tenemos actualmente en el formulario principal. Por eso, en reg inicial le hemos puesto que va a contener el valor de reg menos la opción que tengamos en ese momento. Lo primero que vamos a hacer es poner dos anotaciones dentro del bloque if en if. La primera anotación va a hacer referencia a lo que va a ejecutar en nuestro código dentro de la primera parte de este bloque de instrucciones, que es ejecutar estas instrucciones cuando no hay registros en la base de datos, es decir, cuando total reg de believe es igual a 0. Así que aquí vamos a poner una nota diciendo no hay registros en la base de datos. Más que nada para que nos quede claro qué es lo que se ejecuta o qué es lo que se pretende en cada apartado de la instrucción if en if. El bloque que viene después del else lo que va a hacer es ejecutar una serie de instrucciones en caso de que esta condición no sea cierta. Por lo tanto, en caso de que haya registros. Así que aquí vamos a poner una nota después del else y a esta misma altura que nos diga si hay registros en la base de datos. Si no creéis necesario poner estos comentarios, pues no los pongáis. Lo más que nada es para aclarar lo que vamos a hacer en cada lado. Sabéis que los comentarios no afectan para nada a la ejecución del programa. Bien, aquí vamos a hacer ahora hincapié en una cosa. Y es en que lo que vamos a hacer aquí primero es preguntarle si en nuestra base de datos de believe, o nuestra hoja de cálculo de believe, el registro que nosotros vamos a consultar, que es el que se le va a pasar como argumento, en su campo indicador tiene el valor 0 o 1. Y para eso vamos a ver una particularidad de esta base de datos. Y es que nosotros vamos a utilizar la instrucción cells. Como sabéis, la instrucción cells trabaja con filas y con columnas. Y esta base de datos tiene una particularidad, y es que la fila que nosotros vayamos a utilizar siempre va a ser un número mayor que el registro
de la novela que vamos a consultar. Es decir, si vamos a consultar el registro 3, la fila tendrá el valor 4. Si vamos a consultar el registro 5, la fila tendrá el valor 6. Por ende, también el registro va a ser un número menor que la fila. Eso está claro. Entonces, cuando utilicemos la instrucción CELS, hemos de saber que la fila que vamos a utilizar lo vamos a hacer a través del registro reg, del identificador de registro de cada novela. Lo vamos a ver a continuación. Lo primero, como vamos a trabajar mucho con esta hoja de cálculo, vamos a utilizar una instrucción que ya conocemos para ahorrar código, que es la instrucción with. Y vamos a poner aquí with sheets, que como sabemos hace referencia a una hoja de cálculo de las que tengamos aquí. Y vamos a poner la hoja de cálculo debe-leave, entre comillas, como sabemos, y hay que acordarse de cerrar el with en with. Bien, aquí en medio vamos a poner ese código y vamos a hacer esa consulta para saber si ese registro que nos estamos pasando como argumento en su campo indicador tiene el valor 0 o 1. Y vamos a poner if punto, ya que estamos utilizando la instrucción with sheets de believe, por lo tanto sabemos que cuando ponemos el punto nos estamos referenciando a esta hoja de cálculo. Vamos a poner aquí cells para indicar que también nos vamos a referir a una celda de esa hoja de cálculo. Y aquí en cells, como sabemos, vamos a tener que poner primero la fila y luego la columna. ¿A qué fila nos vamos a referir? Pues nos vamos a referir a la fila reg, que es el valor de la variable registro que vamos a pasar como argumento, más 1. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado antes. Porque como tenemos que poner la fila siempre es un número mayor que el registro. La fila 5 es la fila del registro 4 y es un número mayor que 4. 5 es un número mayor que 4. Vamos a poner ahora seguidamente la columna. ¿Qué columna hemos de poner? Pues la que tenemos aquí, la del campo indicador, que es la que vamos a consultar, y esa es la columna 12. Ahora veis por qué puse los números aquí, para tener que estar contando qué columna es. Es la columna 12, por lo tanto aquí pondremos 12. Y diremos si en la hoja de cálculo de believe, en la celda de la fila tal y columna 12, su valor es igual a 0, entonces vamos a cerrar en if y aquí en medio se van a ejecutar o se vamos a grabar las instrucciones que cumplan esta condición, es decir, cuando el registro de la columna 12 valga 0, es decir, cuando la novela esté inactiva. Estamos diciendo, si la novela está inactiva, entonces haz esto de aquí. ¿Qué va a ser? Pues no mostrar ese registro y buscar el siguiente registro o el anterior, dependiendo de la opción que hayamos puesto aquí, si 1 o menos 1. Si hemos puesto 1, buscará en el siguiente registro, si hemos puesto menos 1, buscará en el registro anterior. ¿Cómo vamos a saber si hemos de ejecutar unas instrucciones para el valor 1 o menos 1? Pues lo vamos a hacer mediante la instrucción select case. Es una instrucción nueva que vamos a ver. La instrucción es select case, que es selecciona según el caso de la variable opción. Select case opción. Y todo lo que se ejecute entre medias, aquí vamos a poner en select, que es el final de este bloque de instrucciones. Todo lo que se ejecute aquí va a depender del valor que tome la variable opción. Es decir, va a depender de si toma el valor 1 o menos 1. En pocas palabras, si el caso case es 1 o si el caso case es menos 1. ¿Que hemos tomado el valor en opción 1? Ejecutaremos estas instrucciones de aquí, las que estén aquí en medio. Vamos a ampliarlo un poco más. ¿Que hemos tomado el valor menos 1? Pues vamos a ejecutar las instrucciones que se encuentren entre case y en select, en este caso. Vamos a ver cómo funciona realmente la instrucción select case para conocerla un poco más y lo vamos a ver en la siguiente presentación. Después seguiremos con el código. La instrucción select case
es una instrucción condicional que ejecuta un bloque de instrucciones según el valor de una expresión. Se podría considerar que la instrucción case es una variante de la sentencia if, de tal manera que todo lo que se puede programar a través de esta instrucción también se puede realizar con la instrucción if. Su formato es el siguiente. Al comienzo se evaluará el valor de la expresión. Seguidamente se indicará con la palabra reservada case las diferentes alternativas que queremos tener en cuenta para la expresión señalada en la cabecera. Igualmente podremos incorporar como última lección la opción case else, que ejecutará el bloque de instrucciones que le sigan a continuación, en el caso de que ninguna de las alternativas anteriores haya sido cierta. Finalmente cerraremos el bloque con endSelect. Cuando una de las alternativas coincida con la expresión de la cabecera, se ejecutarán las instrucciones que sigan a continuación, hasta la próxima opción case. Después se continuará la ejecución del programa, a partir de la siguiente instrucción después de endSelect. Dentro de las alternativas de los diferentes casos, se puede optar por varios tipos de evaluación. Vamos a ver unos ejemplos. Que las condiciones que se evalúen sean iguales que la expresión de select case. Que las condiciones estén comprendidas entre un rango de valores. Que las condiciones tengan varios valores en concreto. O que las condiciones sean expresiones aritméticas que den como resultado un valor booleano, es decir, verdadero o falso. En el caso de que varias opciones sean válidas, se ejecutarán las instrucciones del primer bloque que cumpla dicha condición y los demás no se tendrán en cuenta. Una vez visto el funcionamiento de la instrucción case, entenderemos que dentro del bloque correspondiente a case 1 crearemos el código necesario para encontrar el siguiente registro activo en nuestra base de datos de believe a partir del registro actual. Igualmente, en el bloque de case-1 crearemos las instrucciones necesarias para mostrar el registro activo anterior en la base de datos de believe. Para ello tendremos que tener especial cuidado en controlar que la variable registro, que es la que va a ir creciendo de valor en el primer case o bajando en el segundo case, no sobrepase los límites de los registros existentes en nuestra base de datos ni por arriba ni por abajo. Para controlar que esto no ocurra, utilizaremos la instrucción de bucle do-loop que ya conocemos. Todo esto lo veremos en el siguiente vídeo. Deciros, antes de despedirme, que hemos llegado al punto en que vamos a intensificar la parte dedicada a programación, sin dejar de lado, claro está, la parte teórica. Aunque el entendimiento de las instrucciones que estamos usando para crear código no es complicado, y yo así lo intento, pues solo explico aquello que nos va a ser de utilidad en la creación de nuestra aplicación, dejando de lado aspectos más complicados de la teoría. Sí que es verdad que la parte lógica correspondiente a la construcción del algoritmo necesario para la creación del procedimiento y su codificación en VBA se está volviendo algo más extensa. Es por eso por lo que muchas veces veréis que repito todo aquello que considero necesario e indispensable para seguir avanzando en la comprensión y realización de nuestra aplicación. Espero no ser demasiado cansino y sobre todo que mis explicaciones sean lo mejor entendible para vosotros. Daros por supuesto las gracias a todos aquellos que me seguís en mis vídeos, también por todos vuestros mensajes de apoyo que estoy recibiendo y sin más me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo. Un saludo.